bienvenido a todo el chat, ¿cómo estamos? Uy, tanto tiempo. ¿Cómo están tanto tiempo? Chat, ¿qué onda? Están ¿Qué onda? renunciados, boludo. Estamos gastaditos, ¿no? De repente somos nos vemos, marrones, chicos. bronceados. Horacio Hugo, Tostini, Vos yo estoy caribeño. ¿Vos, amigo? Yo estoy Ricky Ford. No le hicimos con banana. El de es marrón. ¡Es marrón! ¿Qué? Literalmente. Ah, yo. Ay, me encanta tener una amiga que mire TikTok. Tenemos que hacernos una sección TikTok. Bueno, ¿cómo están, gente? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Acá dicen, está marroncito, mucho sol. Mucho sol, mucha playa, mucho mar, la Muchas verdad. vacaciones, mucha no radio, chicos. Mucha Sí. caca, mucha. Falta Mucha de caca. radio, falta de radio. Hay que pero hacer bueno. un review de lo que pasó en las vacaciones. Sí, el viernes vamos a hablar un poquito de lo que pasó. Vamos a hacer un haul Un haul. de lo que pasó. Tengo todos los videos grabados para subir. ¿Sabes qué creo que se perdió que nos depilamos? No. Me quiero meter un tiro. Chicos. Tipo, todavía estaba chequeando que se había grabado y que no encontré ese video. Upa. Pero bueno, capaz Melu, como es tan mágica y. Era muy gracioso ese video. Melu, como es tan mágica, capaz lo encuentra en algún lado. Melu no sé Pero cómo, bueno. pero siempre soluciona todo. Se quedó en reta, amiga, el video. Estoy re quedó triste. Así que bueno, hoy estamos acá en una noche más, una noche después de tanto tiempo de falta de radio. Volvemos con Pasame la Lupa, este hermoso programa en el que analizamos todos y cada uno de los casos con la lupa en la mano. Ah, Muy mirabas bien. Logan. Estamos re contentos de Yo estoy re Chicos, manija. yo estoy re emocionada. Tenía una re manija de volver. Sí, Y sí. nada, la verdad que está bueno. Hoy trajimos un caso, la verdad, bastante Ay. polémico. Yo no lo había visto. Muchos de los casos, igual que traemos, no los conocía. Pero capaz sí los había escuchado de nombre lo tenía, que es el caso de la masacre de Flores. Un caso que, bueno, conmocionó a Argentina durante los últimos 30 años de nuestro país. Bueno, estuvo activo este caso. Así que nada, si les parece bien podemos arrancar. ¿Les parece? Bueno, el caso, los protagonistas de este caso es la familia Baniato, compuesta por José Baniato, por Alicia Plaza y sus 3 hijos, Matías, Fernando y Alejandro Baniato, por supuesto. ¿Las edades las vas a decir? No, sí. Meteme un poco de brazo, mira. No, amiga. Ay, capaz me Amiga. muera. ¿Estás bien, amiga? Te juro que no me siento bien. Que si me desmayo. Igual. Desmayo en vivo. Tan. José Bañato tenía 42 años, era dueño de una fábrica de zapatillas Rainbow, ¿se dice? Sí. Y para el año 1993 las cosas no estaban muy bien económicamente, como siempre en Argentina. Para muy chicas, no, te juro que no me siento bien. Para muchas fábricas nacionales los números no cerraban, era todo muy complicado, faltaba plata y José pensó en cerrar la fábrica y dedicarse a la distribución de zapatillas. Bueno, entonces en la fiesta de comunión de su hijo más chico Alejandro, el patriarca comenta este problema con el resto de la familia ahí en la mesa, y en esa mesa llena de gente de su confianza se encontraba Fructuoso Álvarez González, aunque todos los conocían como Cacho. Cacho, una... Cachito. Sí. Quiero hacer una aclaración antes que todo esto, que como vinieron muy mood de vacaciones se olvidaron que todo esto obviamente Disclaimer. el speech, advertencia. la advertencia. la advertencia, por favor, proceda a decir. Ah, ok. Bueno, obviamente, perdón que no lo dijimos antes, es un caso en donde una de las víctimas hasta el día de hoy se encuentra presente, y obviamente vamos a hablar con todo respeto, pedimos disculpas si decimos algún dato mal, y todo lo que se va a hablar en este podcast va a ser tratado con suma seriedad y respeto por parte de nosotros, y pedimos perdón si ofendemos a alguien. Muy bien. Podemos Sí. continuar. Dicho esto, podemos proseguir con la historia. Bueno, como venía bien mencionando Mar, Fructuoso Álvarez González, también conocido como Cacho, era el marido de una de las primas de Alicia, la esposa de José, pero hacía tiempo que se había convertido ya en un amigo bastante más cercano a la familia, ¿no? Era una persona habitué en las reuniones, ya era más de confianza, conocía bien a la familia, a la casa y demás, y hasta incluso se iban de vacaciones juntos. Pero bueno, cuando José comenta esta situación de que pensaba cerrar su fábrica de zapatillas para dedicarse únicamente a la distribución, Cacho le dijo que no, le dijo que él lo podía ayudar con su típico tono medio altanero, medio extrovertido, así soberbio que tenía,
mencionado por el propio Matías Bañato, que es la persona en cuestión que sigue viva hasta el día de hoy. Sobreviviente. Y nada, él mencionaba que tenía esta personalidad medio así altanera. Y bueno, le dijo que el lunes siguiente iban a resolver todo relacionado a eso. Y así fue como Cacho le propuso a José hacer una sociedad, ser socios, y lo ayudaba con el dinero suficiente, o sea, le iba a dar el dinero que le faltaba a José para sacar esta fábrica a flote. José estaba encantado porque las cosas iban a ir bien, pero... Paren que me olvidé. Acá dijeron también que le decían a Cacho, le decían el naranjita. Sí. Mira, Mirá. Yo eso no lo había visto. no lo sabíamos. ¿Por qué naranja? No sé, no lo escuché en ningún lado. El naranjita. Era como un... Nada, raro. Otro apodo familiar. Bueno, José estaba muy contento, le comunicó a su familia también que iban a salir a flote, que iban a estar mejor, no sé qué, pero esto duró muy poco, porque José se peleó con Cacho y la situación fue cada vez peor y fue terrible y sigue siendo terrible. Sí. Ok. Entonces, esa era una época donde se utilizaban los teléfonos de líneas. Eso Sí. usábamos nosotros cuando éramos chiquitos, tampoco fue hace mucho tiempo. Y lo que ocurría era que Cacho llamaba diariamente al domicilio haciendo amenazas, un poco más tranquis al principio, y lo que escuchaban sus hijos y relatan es que estas llamadas siempre terminaban en discusiones con insultos, peleas fuertes. Claro. Bueno, cuando llega a octubre de 1993, Cacho cambió la estrategia que estaba manteniendo hasta ese momento y ya directamente no llamó a la casa de los Bañatos, sino que decidió llamar a la suegra de José, quien de nombre es Norma Calzareta, que era, bueno, la abuela materna de Matías, que cabe destacar, era una persona muy rápida, era muy inteligente y era muy buena con los números. Era dueña de una fábrica de colchones muy conocida Claro. y tenía otra empresa que no recuerdo de qué era. Sí, y bueno, básicamente era una mujer que estaba muy avispada, estaba muy despierta, tema legal, tema números, era una mina que estaba muy enfocada y bueno, por eso justamente decidió llamarla a ella como para ver si podían mediar un poco la cosa. Y Norma decidió acceder y se dirigió, en cuanto salió de su trabajo, directamente hacia la casa de Cacho, pero bueno, el problema vino después. Ujú. También la llamó a Norma porque sabía que Norma estaba detrás de la contabilidad de la pareja. Exactamente. Cuando llega Norma a la casa, todo esto lo hizo sin avisarle ni a José ni a Alicia. Resulta que la estaba esperando él con su abogado, con una serie de papeles, y al principio fue bastante amoroso, bastante respetuoso, amable, la recibió bien y le dijo, bueno, mira, la situación es la siguiente, José me debe tanto dinero y acá está, hay un papel que vos vas a tener que firmar declarando que ellos me deben ese dinero y vamos a empezar a hacer todo el plan de pago y demás. Cuando esta señora se sienta a ver el papel, de repente se encuentra con que era una cifra muchísimo mayor a la que realmente José debía. Entonces en ese momento la mujer se negó a firmar dicho papel y resulta que bueno, esto a Fructuoso no le cayó muy bien y se empezó a poner violento, la empezó a golpear, la tiraba de los pelos, llegó incluso hasta desnudarse y a pasarle su miembro por la cara. A todo esto mientras el abogado le decía que no le pegue fuerte para no dejarle marcas, para que eso después no complicara los procesos judiciales y demás. Y bueno, esta situación escalaba más y más hasta que bueno, eventualmente La hizo aspirar cocaína a la fuerza, o sea, le puso cocaína en la nariz para que la aspire. En ese momento la esposa de Cacho estaba en la casa, estaba en el piso de arriba, bajó y le dijo que frene, que no lastimara a la mujer, que encima era familiar suyo. Y Era él le su dijo, tía, si no me equivoco. él le dijo que suba o que le iba a matar a ella y a las hijas. Que las hijas también eran de él. O sea, mirá el punto donde llegás. Nada, ahí la mujer volvió a subir y aprovechó y llamó a José y le dijo, che, mirá, está Norma en la casa, la está haciendo tal y tal cosa, vengan a buscarla porque, nada, estaba drogada, le había pasado el pene por la cara, le había arrancado mechones de pelo de lo que le tiraba de la cabeza, le había pegado un montón y nada, ahí les fueron a buscarla. Bueno, cuando llegó la policía, Cacho hizo un acting básicamente de un supuesto escape
por la terraza, que en realidad, o sea, la policía nunca lo buscó, nunca hizo una persecución de él, porque tiempo después se descubre que Cacho tenía prostíbulos, tenía lugares de venta de drogas, y la policía estaba al tanto siempre de todos estos lugares. Los llamados saunas. Nada, todas las denuncias sucesivas que hizo la familia contra él fueron completamente ignoradas y pasadas de largo, porque Cacho tenía este como arreglo con la policía en el cual ellos decían, bueno, un perro que ladra no muerde, o sea, no... Exactamente. Sí, cabe destacar también que a la señora la abusó sexualmente también, la violó durante todo este proceso, y bueno, después posteriormente hizo este simulacro de escape. La verdad que bastante retorcido, ¿no? Pensar de esa manera, y bueno, sobre todo teniendo en cuenta que la policía lo tenía cubierto y demás, la verdad que, bueno, lo tuvo que hacer para que nadie sospechara. Eventualmente todos se enteraron del tema de los saunas y demás, y el problema fue que el tiempo siguiente a este hecho, después de los abusos que sufrió esta señora, la pala iba a decir, el teléfono de la familia Baniato no paraba de sonar día y noche. Llegó un momento en el que de noche optaron directamente por desconectarlo directamente, aunque bueno, de día en aquella época era la única manera de mantenerse comunicado, entonces tenían que enchufarlo, y bueno, llamaba de manera bastante macabra. Cuando atendían los padres directamente los insultaba, les decía que los iba a matar y demás, y cuando atendían los chicos, él ponía una voz extraña, hacía ruidos, respiraba, cambiaba la voz como Sí, la distorsionaba. Claro, los hermanos lo llamaban el monstruo, el hermano menor, Alejandro, siempre decía cuando atendía el teléfono y lo escuchaba, uy, llamó el monstruo, ahí está el monstruo. Y él les decía, uy, se murieron, se quemaron todos. Era muy macabro, la verdad. No, y las amenazas formaban parte de la vida cotidiana y no paraba, llamaba todo el tiempo. Para febrero de 1994, Norma se muda a la casa de los Baniato porque ya no podía vivir sola, tenía mucho miedo, era una señora grande aparte, y se había quedado con mucho pánico de este chabón, así que se muda a la casa con ellos. En la comisaría de Flores, mientras tanto, las denuncias se acumulaban porque la familia, cada vez que llamaba el monstruo, como le decían ellos iban a la comisaría y denunciaban. Mágicamente las denuncias desaparecían. Nadie sabe por qué, que en realidad sí se sabe porque él pagaba para que desaparezcan. Pero nada, ellos cada llamada que recibían la denunciaban. Bueno, entonces llega el 16 de febrero, día de los hechos, en donde la abuela no se encontraba en la casa porque justamente la familia la había convencido de que se tomase unas vacaciones con sus amigas para intentar relajarse y no pensar en lo sucedido. Y Alejandro, el hijo menor, aprovechando que eran los últimos días de vacaciones, pidió invitar a un amiguito a casa, Nicolás Borda, de 11 años, y desgraciadamente a la madre de Nicolás se le hizo tarde para ir a buscar a su hijo, y debido a eso estuvo en la casa el día de los hechos. Así que el niño se quedó a dormir con los Baniatos anoche, y Matías fumó un cigarrillo a escondidas y después se durmió escuchando música. Claro, él, según relata en una entrevista que hizo recientemente, él se prendió un pucho en el baño y se acostó, se puso música y se quedó dormido. Cuando se hicieron las 3:30 de la mañana, de repente se despertó completamente sobresaltado y se dio cuenta de que se estaba incendiando todo su cuarto, la casa en general. Él sufrió un calor terrible, entonces se despertó y vio toda la situación. Era una noche de verano, así que al principio no se lo vio venir, y después cuando abrió los ojos entendió toda la situación. Él había hecho un curso de tripulante a bordo, en el cual le había enseñado que en caso de haber un incendio tenía que agacharse para preservar el oxígeno y poder respirar lo más que pueda, evitar el monóxido de carbono que sube. Hasta ese momento las llamas todavía no habían entrado al cuarto de él, pero sí veía por debajo de la puerta que había una cierta luminosidad que denotaba que había fuego en la casa, aparte de que el calor también venía de abajo. También algo que relató que a mí me pegó bastante
fue que él dijo haber escuchado los gritos de uno de sus hermanos diciendo me quemo, me quemo. Y bueno, en ese momento él, en la desesperación que tenía y demás, no estaba pensando claramente, abrió la ventana primero, miró hacia la calle y bueno, empezó a decir, ok, ¿qué hago? Llamo a mi familia, llamo a mis viejos, ¿qué hago? Es que él lo que contaba en la entrevista que hizo hace poco fue que como sos chico, tenés 16 años, lo primero que querés hacer es correr a tus papás. Sí. Tipo, ir a ver dónde están tus papás y refugiarte en ellos, que son los que saben hacer las cosas. Así que lo que hizo fue abrir la puerta, claro, el choque de la ventana y el fuego hizo que haga una llamarada que lo tiró al piso, le quemó todo el pelo, la mitad de la cara, las cejas, pestañas, y nada, el golpe se fue para atrás y se dio cuenta que no iba a poder seguir caminando, que no iba a poder salir por la puerta de su cuarto, que no iba a poder ir a buscar a su familia, así que nada, tuvo que volver adentro del cuarto y ver cómo carajo salía de ahí, porque había fuego en todos lados. Y el fuego ya estaba entrando, se me contó también que tenían alfombra en la casa, Claro. todo el piso prendió fuego, el ropero, empezó a quemarse todo, y muy rápido. Sí, súper inflamable todo, te digo. Y también, bueno, cuando se asomó hacia la ventana vio a uno de los vecinos que le dijo, bajate, está todo prendido fuego, él lo quemó todo y le decía, bajate, bajate, Claro, el bajate. vecino vio lo que pasó, vio todo lo que estaba pasando. Había un vecino que era testigo. Sí, y bueno, este vecino, cuando le dijo que se tire, él miró al suelo y vio que todo el piso y todo alrededor también estaba incendiado. Entonces era una trampa mortal básicamente esa casa, porque no había manera de que él se tirase y siguiese con vida. Claro. Entonces ahí él lo que decidió hacer fue treparse a la terraza lindante de su casa y se quedó hasta que llegaron los bomberos. Ahí ocurre que él ve como los bomberos entran a su casa y cuando salen hacen un gesto de que no quedaba nadie con vida y o sea, dice que hasta el día de hoy no puede recordar todo lo que pasó hasta un mes después de lo Claro. ocurrido ese día, de esa masacre. Claro, El shock traumático que no se acuerda nada. claro, sí, el trauma que le generó esta situación hace que el día de hoy no recuerde, desde este punto que mencionamos ahora, desde esto de treparse a la terraza, no lo recuerde. Todo esto fue un mes en el que él tiene la memoria en blanco. Y bueno, eventualmente la abuela supo que algo andaba mal cuando primero llamó a la fábrica de zapatillas y nadie lo atendía. Le daba ocupado y dijo, la fábrica está siempre abierta, más un jueves a la mañana. Entonces nada, le pareció muy extraño, empezó a llamar a la familia, llamó y no atendía a nadie, daba ocupado, hasta que bueno, eventualmente habló con su hermana, creo Sí. que era, que ella le dijo inicialmente que únicamente había muerto José, y le dijo, Matías te está esperando. Le repetía todo el Matías te tiempo está que esperando. Matías la esperaba, pero de los demás no dijo nada. No dijo nada. Entonces, bueno, la abuela eventualmente llegó al hospital en donde estaba internado Matías, le dio un abrazo y le dijo que iba a estar a su disposición, que iba a estar con él. Y después también llegó la mamá del amiguito que había invitado a Alejandro, que también le dijo que lo que necesitara, que ella iba a estar a su disposición, que podía contar con su apoyo. Pero ninguna de las partes se imaginó el infierno que iban a vivir durante las 3 décadas siguientes. Y qué bien la madre del nene, porque se te acaba de morir tu hijo, prendido fuego literalmente, y lo primero que hizo fue ir a ver a Matías al hospital y decirle, mi casa es tu casa. Mm. O Es que sea, yo creo que ella comprendió como el dolor Obviamente. ese instantáneo de perder a un familiar. Imagínate perder a toda tu familia de el golpe. chabón o sea, perdió a toda la familia. chicos, es terrible. Encima en la entrevista explicaba que a él nunca le dijeron, tipo, tu familia se murió. Se lo dieron a entender siempre y él también como que lo entendió cuando la policía entró a la casa, ya todo apagado, y empezaron a buscar gente y la policía decía, no hay nadie. Y él decía, tipo, ¿cómo no va a haber nadie si mi familia está toda adentro? Y dijo, miren, se fijó si estaba el auto de los papás estaba y dijo, no se van a ir sin avisar. Los viejos estaban adentro, los hermanos estaban adentro, pero se habían quemado Calcinados. completamente. O
sea, es terrible. Y también cuenta en esa entrevista que después, más adelante, le dijeron que el hermano, al más grande, ¿cómo se llama? Fernando, lo encontraron abrazado a la madre dentro de la bañera, la mamá con el teléfono en la mano, pidiendo ayuda, supongo, que al padre lo encontraron en su habitación agarrado a las rejas, como que queriendo sacarlas o queriendo, en la desesperación, el cuerpo busca salir. Y nada, lo encontraron ahí. Y al hermanito más chiquito, Alejandro, y a Nicolás, ¿se llama el niño, el otro niño? Sí, Nicolás. Los encontraron durmiendo en la cama. O sea, para mí los chiquitos no se enteraron de nada. O sea, el mismo monóxido de carbono los durmió y no se enteraron de nada. Mejor que no se hayan enterado porque es terrible. Sí, lo que no, les la pasó. verdad que es desgarrador. Y aparte el hecho de que hayan sido a todos, eran nenes que estaban involucrados que no tenían nada que ver con la situación que se estaba viviendo. O sea, fue realmente un infierno para todas las familias involucradas, también para la madre del pobre nene que había ido a dormir esa noche a la casa, la verdad. Claro, pobre pibe, o sea, pobre todos, obviamente. Ujú. Pero el niño que no tiene nada que ver y justo se quedó a dormir ahí Sí, no, terrible. y vivió el infierno con la familia. Bueno, menos de una semana después de la masacre, creo que fueron 3-4 días después, lo detuvieron a Cacho y la investigación avanzaba y se estaban viendo de dónde había arrancado el fuego, qué había pasado, cómo prendió fuego. Era obvio que era él por todas las denuncias y qué sé yo. Y nada, la gente cuando algo se prende fuego no sabes bien dónde arranca porque justamente se prendió todo fuego, no sabes qué tocaron, qué manipularon, encima después vienen los bomberos, tiran agua, o sea, todas las huellas que pueda haber se borran y lo miden por dónde hubo más calor y hubo más calor era en el portón de la casa, que ese portón eran los que se abren así, como explicaba Matías, que daba a la habitación de Fernando, que era el hijo del medio. Que fue el que escapó al baño. Claro, que fue el único que logró salir de su habitación y Claro. irse. Matías cuenta que cada vez que se abría ese portón, el piso de Fernando tipo como que temblaba por la misma fuerza que hacía el portón. Y nada, dice que como que pudo correr y salir. Pero lo raro es que se prendió fuego todo muy rápido y con mucha potencia. Llegó a los 1900 grados, el fuego que es terrible. Y dijeron que eso no es de un fueguito normal, tipo no puso, ¿cómo se llama? Queroseno. Nafta, claro, no lo puso que esas sea. cosas. Descubrieron que era fósforo blanco, que apenas está en contacto con el oxígeno, se prende y es terrible. Y se usa para las guerras militares, ¿es? Sí, o sea, hicieron una solución que se llama fósforo líquido, que, bueno, básicamente lo esparció por todo el lugar y sí, lo usaban en guerras un poco más O sea, no antiguas. es fácil conseguirlo. No es que Claro, vas a no, una farmacia o y sea, decís, me da fósforo líquido. Supuestamente se consigue en un espacio del mercado negro muy exclusivo, o sea, como Claro. que hasta el día de hoy no entienden cómo es que él pudo tener acceso Y aparte a ese tanto, material. porque tenía un montón. Claro, porque Sí, sí, es lo que hablábamos un poco antes de prender, que es un material que vos podés conseguirlo, pero el nivel de contactos que tenés que tener, o sea, él estaba metido en cosas turbias, lo sabemos, pero para conseguir este tipo de materiales tenés que estar demasiado Sí, que además metido. es un tipo de material que se utiliza en la guerra, o sea, Imagínate como- lo fuerte es que muy es. loco. Claro. Decían que es como una bomba que no explota. Ujú. Literalmente. Pero bueno, nada, Matías de a poco fue recuperando su capacidad de comunicarse y todo esto fue gracias a la voluntad y a la fortaleza de su abuela, que intentó siempre mantenerse con una actitud de resiliencia para él, para ser un ejemplo y nada, y que también atravesaba el mismo dolor de él de perder a toda su familia, pero aún así intentó darle una vida lo más normal posible. Claro, sí, además también la abuela, él relataba que él estaba llorando y le secaba las lágrimas y le decía, no, así no, yo a vos te voy a criar para que tengas una vida como te mereces Y y yo no quiero un nene que llora, le no decía. quiero un nene que llora, así. Y así lo levantó. Así lo O sea, levantó. yo creo que si cuando te pasa algo así, tenés Sí, a lo todos levantó. alrededor, tipo, todos llorando y todos tristes, como que nunca lográs levantarte, que igual también es entendible que la gente llore y que esté mal. Obviamente, ¿no? Pero si no tenés a alguien que te cachetee un poco y te diga levantate porque ya está, Y tiene es que como que haber no alguien, podés reaccionar. tiene que haber alguien que funque de motor en esa situación. Sí, alguien que te levante. También, o sea, que no te haga reprimir, ¿no? Lo que uno siente, No. pero sí que sea alguien que te empuje o que Es te que motive sí. a seguir adelante. Y Claro. él dijo que desde ahí que se empezó a acordar las cosas, tipo, esto Ujú. era al mes,
y que desde ahí se acuerda lo que le pasa porque la abuela le dio una cachetada de realidad tipo, levántate. Le dijo, ¿vos querés ir al colegio? Y él estaba tipo, ¿qué? Sí, Y sí, fue sí. al colegio igual, hizo su último año, decía que por suerte igual también tenía amigos que lo acompañaban un montón, que eran súper compañeros. Digo que el gato no Sí. salta y no tira toda la Que no mierda. huele todo. Que eran súper compañeros y que lo reentendían. Contaba que uno de los amigos, creo que era Diego, que se llama, se peleaban con sus novias, porque tenés 16, 17 años, o sea, es como lo normal, entre comillas, no me Sí. gusta la palabra normal. Pero Nada, es te lo que se peleas. espera de un Claro, pibe de esa Claro, edad. te peleas con tu novecita, que vas para acá, que chupas allá, no sé qué, y todos sus amigos sabían los quilombos de ellos como internos, y a él nunca le decían nada. Claro. Y un día se sentó y les dijo, ¿por qué no me cuentan nada? Y dijeron, es que yo no te puedo contar que me peleé con mi novia con todo lo que te pasó a vos. Claro. Y ahí como que él dijo, pero cuéntenme porque quiere ser parte, y también como que ahí se empieza a meter otra vez en su vida normal. Ujú. Uy. Uy. Pero bueno, las pruebas eran tan contundentes que al final terminaron sentenciando a cadena perpetua a Álvarez González y bueno, la verdad es que la familia estaba conforme, dijeron, bueno, la pena máxima acá en Argentina es la cadena perpetua de 25 años, le dieron la pena más alta. Y así, bueno, empezó a rearmar su vida, empezó a, bueno, de a poquito a salir a flote con esta situación. Igual así todo, obviamente incómodo porque sabía que esta persona seguía estando en algún lugar. Y bueno, en 2002 llegó a participar en Gran Hermano, en la casa de Gran Hermano, en su tercera edición. Que bueno, él en ese entonces tenía 24 años y quedó en el cuarto lugar tras 124 días de repechaje de certamen ahí en el lugar. Y resulta que, bueno, cuando llega su momento, él cuenta todo lo que había vivido, todo lo que había pasado. Y bueno, era un poquito lo que decíamos antes, no sabía todo lo que todavía le faltaba por vivir. Pero bueno, hasta este punto por lo menos pudo rearmar bastante su vida. En este momento él estaba haciendo la carrera, completando la carrera de tripulante a bordo. Después no me acuerdo el nombre particular de la carrera, pero sé que estaba relacionado con eso. Y bueno, Cacho hasta ese momento estaba tras las rejas y bueno, la esperanza que tenía la familia era que así se quedara, hasta que en 2004, bueno, cambió. Él era español y pidió el traslado a España, se fue para allá y sabía que le iban a dar menos años. Y así pasó 4 años después de estar en suelo, en piso español, Sí, suelo ibérico. Ibérico. Un juez le dio la libertad y estuvo allá 4 años. A fines de 2008 volvió para acá, para Argentina, y cuando llegó, claramente en migraciones leyeron los papeles y qué sé yo, y se dieron cuenta que era una persona que acá estaba presa y que tenía que seguir presa, no era que ya estaba libre porque Tenía cadena perpetua el chabón. le faltaban bastantes años. Claro. Y nada, lo detuvieron, porque no lo pueden meter preso ahí en Ezeiza. Lo detuvieron, lo dejaron ahí, llamaron al juez que tenía la causa. El juez nunca contestó, así que a las 48 horas lo largaron, como si nunca hubiese hecho nada, y quedó libre. Claro, eso era todo lo que podían hacer, lo demoraron. Encima de todo esto, Matías y la abuela no sabían nada, porque ya se les habían como corrido de la causa. Ujú. Que él tampoco nunca lo entendió, porque literalmente le mataron a toda su familia. O sea, ¿por qué me corres de una causa? Le tienen que comentar, tipo, che, el chabón no está más preso, porque lo primero que va a hacer el tipo es ir a matarlo. O sea, todo el mundo lo sabía, y a él no le decían nada, no le contaban nada, ni a él ni a la abuela. Sí, era algo obvio y la peor manera de enterarse de que esta persona estaba libre otra vez fue lo que pasó, que es que a los pocos días, mientras Matías dormía en su casa, suena su teléfono a las 3 de la mañana en el mismo, o sea, aproximadamente el mismo horario que el incendio. Y él, atendido, convencido de que era uno de esos vuelos de emergencia que tal vez le ocurrían a él con su profesión, pero cuando levantó el teléfono y pudo escuchar la otra voz del otro lado del teléfono, se sorprendió cuando escuchó la misma voz distorsionada que años atrás había atormentado a su familia, lo cual es una locura. ¿Qué tan mal de la cabeza puedes estar que tantos años después seguís llamando, haciendo la voz que lo torturabas cuando tenía 16 años? Sí. Sí, ¿no? Y O sea, ¿qué tan decidir enfermo? Completamente atormentar despiadado. otra vez
a la única persona que quedó, o sea, ya bastante con todo lo que pasó, ¿no? Pero bueno, esa llamada fue lo que marcó el regreso de Cacho y su libertad para Matías, y lo único que él pudo hacer fue recurrir a los medios que años atrás lo habían ayudado tanto. Esa fue como su manera más rápida de escape que Es pudo que encontrar. la justicia, los jueces, la policía no le hacían nada. No, no O se sea, decían, movía. vos ya no estás más en la causa, no te podemos contar si está Sí, preso, sí, sí. si no. Pero vos, o sea, te da no entiendo. No tiene No, sentido. No tiene sentido, No, es tipo, una locura. decime dónde mierda está porque me puede venir a matar, tipo, No. no entiendo cómo lo hacen, pero bueno. Y bueno, aparte, lo peor es que en este punto los roles se invirtieron. Matías y su abuela tuvieron que vivir prácticamente con una prisión domiciliaria. Estaban siempre custodiados por policías, iban a comprar al supermercado con un custodio, no podían usar el auto de ellos. Y toda Él no esta podía ir a situación- trabajar. Él no lo dejaban ir a trabajar. Y toda esta situación que tuvieron que lamentablemente vivir pasó por 3 años exactamente, de estar este hombre Cacho completamente impune, atormentando a la familia, pero en un punto se logró la orden de captura para Cacho y nadie sabía en dónde estaba, incluso hasta pensaban que se había fugado del país. Eventualmente lo agarraron, esto es sabido, lo agarraron, estaba viviendo en una especie de altillo en una casa en Tortuguitas, lo agarraron en aquella zona y bueno, la verdad es que fue o sea, una movida muy grande que tuvieron que Imagínate hacer. para él, o sea, lo que es para, no para Cacho, ¿no? No, Es un hijo de puta. Para Matías, digo, saber que el chabón está libre, estuvo 3 años viviendo en su casa porque no podía salir. Sí, total. Y nada, en 2015 Cacho empezó a pedir salidas transitorias y se las negaban. Al año siguiente hizo lo mismo y así estuvieron hasta 2018, 2020 creo, que pedía salidas y se las negaban. Matías contaba también en la entrevista que era cada 6 meses que él puede pedir algo, era luchar contra los jueces, contra todo. Era él contra todos, diciéndoles tipo que no salga. Lo primero que hace cuando sale me mata. Sí. A él y a la Bueno, abuela. De hecho, me anoté un fragmento de una entrevista que dio él, que fue recién un año después de que él volviera acá de haber recibido esta llamada, y él literalmente dijo esto: hace un año que no tenemos vida, yo ya estoy cansado, es mucho, me pregunto, ¿por qué tanto dolor, tanta bronca? No sé, no hay palabras para describir esto, es una película de terror. Esas fueron las Pobre palabras. tipo. Que sí, totalmente. O sea, después de todo lo que pasó, de rehacer tu vida, porque pasaron muchos años desde el día de los hechos hasta ese punto, el seguir con ese miedo, el saber que la persona que había acabado por completo con tu familia sigue suelta y te está buscando. O sea, no es que es una persona que decís tipo, bueno, se puede reinsertar en la sociedad así como... No, y como aparte, si nada. una persona que cada vez que tenía la oportunidad, como fue en 2015, en 2016, en 2018, en 2019, cada 6 meses Pedía estaba estar libre. pidiendo privilegios, estaba pidiendo la domiciliaria, estaba Es pidiendo que él quería libertad salir para ir a condicional. matar a los dos que le faltaban. Tal Claro, cual, tal claro, cual. claro. Tuvo no. toda la vida luchando salir y no estar preso para matar a 2 personas. O sea, ¿qué tan Claro. mal de la cabeza puede Es estar? una locura. Claro. Pero claro. bueno, en 2020 la abuela de Matías fallece y Matías había formado una familia, pero no lo había notificado a los medios o lo había dado a conocer al mundo porque sabía que si Cacho de alguna manera se enteraba de esta familia nueva de Matías, al igual que tenía puesto el objetivo en él y en su abuela, iba a estar también incluida ahora la familia de Matías, ¿no? Claro. Entonces, sí, el miedo. Del miedo, sí. En noviembre del 2022, Matías recibió un mensaje de un compañero de la cárcel de Cacho que le decía que lo estaban siguiendo. Empezó a recibir estas amenazas diciendo, por parte de Cacho, diciendo que tenía gente afuera que le estaba informando acerca de todo lo que ocurría en la vida de Matías. Pero al mes todo cambia porque reciben un mensaje de la cárcel donde dicen que Cacho se había caído y lo habían operado y le iban a colocar una prótesis. Esto era muy malo porque debido a la recuperación él podía llegar a solicitar prisión domiciliaria y Matías sabía que Claro. en ese caso Se Sí, le iban a dar. y más todavía con una lesión como la que tenía, que era una lesión en la cadera. Se rompió la cadera y le tuvieron que poner una prótesis, lo operaron de urgencia. Y así estuvo, bueno, prácticamente unos meses, no fue mucho tiempo, fueron 5 meses puntualmente, hasta que el 30 de abril del 2023,
Cacho muere, fallece en el mismo penal de Ezeiza en el que estuvo todo este tiempo, porque, bueno, en algún punto de toda esta locura que él tenía, decidió infectar la propia herida de la operación con sus propias heces, con su excremento, lo cual le terminó generando una sepsis. Todo esto lo hizo en pos de que empeorara su cuadro para salir. Con el fin de que le den domiciliaria para poder ir a matar a Para dos poder ir a personas. O matar. sea, puso en riesgo su vida, lo cual, gracias a Dios, le salió mal. Claro. Con el fin de ir a matar a estas dos personas. Claro, O sea, sí. Y bueno, fue en ese momento en el que murió. Después lo que te pone los pelos de punta realmente es el momento de la entrevista en el que Matías relata cómo le cuentan a él, cómo se entera. Primero lo llama una periodista De Infobae. de Infobae que le dice, che, ¿se murió el asesino de tu familia? Y ahí dice que se le aflojaron las piernas y dijeron, para. Aparte dijo que era un nadie dijo domingo, nada. estaba almorzando con su novio Nicolás. ¿Nicolás? Sí, Nicolás, Y con el hermano el hermano que se llama Sebastián. Sebi. Estaban almorzando un domingo normal en lo que podían y claro, te llaman y te dicen, che, se murió el que mató toda tu familia y se quedó así. Claro, ¿Qué? lo llamaron para preguntarle porque querían corroborar de primera mano y dijeron, bueno, el primero que se va a que enterar debe de saber si murió es él. obvio. Y a él no le está. contaban nada porque como decía todo el tema legal no era parte del caso, Claro, no sabía nada y nada, al fin se enteró que falleció. eventualmente sí. Y también lo que contaba era que no se daba cuenta, como que él decía que empezó a llevar una vida más normal porque el asesino, igual que el chabón que lo quería matar ya estaba muerto, tipo no lo iba a matar más. Dice que un día se fueron a dormir y su pareja le dijo, estás con el botón antipánico en la mano. Y él no se daba cuenta que dormía todas las noches con el botón así. Claro. Digo, por si le pasaba algo y apretaba el botón. Y dice que desde ahí como que empezó a relajarse. Pero 30 Claro. años de tu vida dormir con un botón de pánico en la No. mano, Y con aparte- canas en la puerta de tu casa, con miedo de que te vengan a matar. Era como que se terminó toda la película de terror. La pesadilla Sí. que era No, su día a día. y O sea, aparte, es una locura vivir con ese miedo. El momento en el que a él le cuentan lo termina llamando un alto cargo del Ministerio de Justicia de acá de Argentina para decirle, bueno, efectivamente él primero lo llaman, él atiende y así como atendió le decía, decime que es verdad, decime que es verdad, decime que es verdad. Y entonces este alto cargo estaba llorando igual que él y le dijo, podés descansar tranquilo, ya se terminó. Se terminó. le Se decía. terminó. Y bueno, esa fue la primera noche que pudo dormir en paz. Él en ese momento quebró en llanto, no podía más con su alma, estaba llorando diciendo se murió, y bueno, su pareja tratando de calmarlo, el hermano mayor de su pareja también estaba en crisis porque bueno, es una persona que a pesar de ser mayor que Nicolás, tiene un síndrome de Down. Entonces él comentaba que tenía el coeficiente de un nene de 7 años y no entendía la situación. Que encima los padres de su pareja también fallecieron. Entonces Claro. el Sebi entró en un ataque tipo, ¿qué pasó Sí, ahora? Claro, sí. claro. Y nada, estaba el novio de Matías tratando de calmar a Matías y calmar al hermano. A su hermano. Pero bueno, eventualmente se calmó la situación. Matías volvió a dormir tranquilo. Y bueno, en 2024 salió abiertamente, que la entrevista es terrible, vos la ves, como él se pone a llorar, se siente completamente aliviado de poder decir, él dice que le debía a la gente contarles que estaba en pareja con Nicolás. Que había podido rehacer su vida, que Sí. tenía una nueva familia. Que O sea, pudo mucha hacer una gente. familia. Claro, mucha gente le preguntaba esto de si podía hacer una familia o no, de si tenía familia, de si lo había conseguido después de tanto tiempo y después de tanto sufrimiento. Y él se sentía orgulloso de poder hacerlo y al fin lo podía contar sin miedo a que a su familia y a lo que había generado le ocurriese algo. Total. A mí me total. parte el alma como habla de la abuela, porque la Ay, abuela sí. falleció en 2020, no llegó a ver cómo se muere este hijo de puta. Entonces él lo primero que pensó cuando le dijeron que se había muerto, pensó en su abuela y en que no había llegado con él, tipo no habían llegado juntos A vivir tipo eso. ponerle un fin a todo este horror que habían vivido. Sí, en Sí. sus palabras decía que le daba pena que su abuela haya tenido que morir con esa cruz en la espalda, ¿no? Que O era, sea, como que no pudo... no pudo sacarse esa... Pero bueno, yo igual creo, hago En un acto algún de lado fe sabe. que en algún lado sabe y que ahora, bueno, está Se reencontró descansando con- en paz y sí, se con- reencontró con con su familia. Y bueno, para ir cerrando un poquito, en 2024 confirmaron
ya que... Claro, hace un mes. Sí, literalmente hace unos meses atrás. Confirmó Juan José Campanella que va a hacer una serie respecto a este caso, lo cual, bueno, Matías en un principio estaba un poco dubitativo si hacerlo o no, pero después... Es revolver todo de nuevo, encima tenés que ir vos y explicar todo porque es una serie de tu vida. Sí, Claro. ver que no le estén faltando al respeto a nadie, También, porque pero muchas aparte de veces que en revolver estas todo- adaptaciones se pierden algunas cosas o Sí. se tratan mal algunos O temas. se agregan cosas de más que Sí. no, Claro, no en vienen pos de al caso. hacer, de fomentar el dramatismo de la serie, Tal de cual. de una historia ficticia, pero bueno, él decía que era una especie de cierre que él necesitaba Pero para como que esto. como falleció este hijo de puta, le quiere dar un cierre a todo lo que sucedió, entonces Sí. como que dijo, bueno, Sí, sí, hagámosla. Sí, a mí lo que me llamó la atención fue que ahora nos encontramos con un Matías que tiene mucho menos peso que el que tuvo durante todo el caso. Él estaba con un sobrepeso bastante grosso y ahora es como que se murió esta persona y se le fueron los problemas de alguna manera, ¿viste? Y él sigue tratándolo en terapia y demás, pero me sorprendió el estado de él, ¿no? Como... A mí me llamó la atención que en una de las entrevistas que vimos cuenta que el año en que pasa todo esto hacen el... Ay, se me fue el nombre, cuando van al juzgado y... A declarar. Eso, hacen las declaraciones y que tenía que estar él declarando todo lo que había vivido y estaba también Cacho declarando todo lo que no había hecho supuestamente y que ahí se lo encontró cara a cara y que después de esto parte de todo lo que es la declaración y todo el proceso que tiene, los llevan a la casa los dos y los ponen tipo sí. en... Eso es terrible. Los terrible. ponen tipo a él, o sea, ponen a Cacho en el momento como que estuviera prendiendo fuego las cosas y a él lo suben a su cuarto como en el momento Como la que... recreación de los Claro. hechos, chicos, no. Es terrible, Sí, tipo, no. él tuvo que volver a entrar a su casa, todo prendía fuego, toda su familia murió ahí adentro quemada y tenés que meterte ahí. Y ¿Qué aparte, fuerza? ¿De actuar lo dónde, que- de dónde, Imagínate, sí, de los dónde sacás policías- la fuerza? los policías preguntándole, pero esto cómo estaba, pero esto de qué color era, y era un pibe de 16 años que recién habían matado a la familia, le habían incendiado la casa y... Que encima él dice que lo único que tenía era los calzoncillos que tenía puesto, porque todo Sí. lo demás se le quemó todo. Claro, No recuperó nada. Y de la gente le preguntaba, tipo, a la policía le preguntaba, ¿cómo era? ¿Dónde estabas? ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba la cama? Y el chaval dentro de la casa, tipo, completamente perdido, porque ¿cómo es parte del proceso? Ya lo sé. Pero ¿cómo vas a hacerle eso a una persona? Tipo, aparte, con el asesino en el portón donde en el empezó portón, todo. Es terrible. literalmente. Así que bueno, nada, este fue un caso, la verdad, que bueno, hasta hace un año atrás estaba activo, porque bueno, cuando falleció en realidad fue 2 años atrás, ¿no? Pero casi 2 años atrás. Pero fue un caso que levantó mucho revuelo acá, fue muy conocido, se habló Muy muchísimo, mediático. muy mediático, por eso también Matías logró lo que logró de encontrarlo rápido, de movilizar a la justicia. Él lo que también destacaba era que cuando se hizo tan público, tan mediático, automáticamente la justicia empezó a tener otro trato con él. Claro, lo trataban bien en todos lados. Le ofrecían café, lo traían para acá, para allá, o sea, como que le daban mucha más pelota y le daban mucha bronca a esto, ¿no? Como diciendo, ¿cuántos casos hay como el mío? Y la justicia no actúa No hace de esta nada. manera No, hasta que es- no se hace mediático. Tal cual, es una locura el poder que le puede dar los medios a alguien Los medios, y la sí. bola que te puede dar un policía según eso, ¿no? Que me parece tipo nefasto. Pero Total. Pero bueno, así concluye el caso de la masacre de Flores. Por suerte ya se le dio un Tiene un cierre, fin. tiene un fin, no como algunos de los casos que estuvimos tratando, que también estaban ahí abiertos y nos dejaban con un poco de intriga. Pero nada, eso, esperamos haberlo tratado con el mayor de los respetos. De nuevo, disculpen si cometimos algún error o alguna información fue imprecisa. Sepan entendernos, lo hicimos de la manera más profesional que pudimos. Y bueno, Bueno, acá para decir un poco los comentarios que están Sí. diciendo. Nada, que están todos esperando la serie. sí, O sea, Sí. eso creo que todos. todos Va a lo ser estamos- muy Porque fuerte, creo. Sí. Va a ser muy fuerte, pero yo creo que también al ser contada por él, es como que también van a salir muchas cosas a la luz que él quiera decir y que nunca pudo contar, creo que lo dijo en la entrevista. Sí. Así que nada, va a estar muy bueno para darle también un cierre a él y para dar toda la visibilidad de todo lo que fue. Todo lo que pasó. todo lo que realmente. pasó. Darle un poco de Sí, voz totalmente. a lo privado, a lo que no salió a la Totalmente. luz. Y que llegue también por otro lado al público. Sí. Y nada, también estaba diciendo que muy buen caso, 10 de 10. La verdad. Gracias. Muy bien. Muy bien. gracias. Bueno, agradecemos a la gente que comentó. También saben que pueden mandarnos por Instagram o comentarnos en YouTube o mismo, bueno, por la red que ustedes prefieran, por TikTok.
Pueden mandarnos también algún caso que quieran que revisemos nosotros, que quieran que hagamos un programa. Saben que acá nosotros estamos dispuestos a hacer lo que a ustedes les interese. Así que nada, gente, esto fue Pásame la lupa. Los veo. Pásame papupa. Pásame papá. Nos vemos este viernes con Voces en Foco. Los esperamos a las 16. Vuelve. Como siempre, vuelve Volvemos. Bef. Vamos, que estamos re manija, tenemos muchas cosas para contar. Y el sábado, Ah, sí, el sábado. cumpleaños Ecos. Sé que los esperamos en el cumpleaños de Ecos. Vamos esperamos, a hacer esperamos. cosas que todavía no sabemos. Pero vamos a hacer cosas re lindas. Va a estar bueno, va a ser un lindo programa. Ah, una chocotorta. Así que nada, Qué como rico. saben, A las 10 de la mañana. viernes de 16 a Chupado. 18, sábado de 12 a 13 los esperamos en este mismo canal, Voces en Foco, en Kiki y en YouTube. Nos estamos viendo, gente. Bye. Chau, chau.